Hola a todos, bienvenidos a esta sexta edición de Más allá del deporte. Hoy vamos a hablar de mujer en el deporte. ¿Y qué vas a saber en estos siguientes minutos acerca de la mujer en el deporte? Pues bueno, ¿cuándo fue su primera participación? ¿Quién quería, quién no quería que hubiera mujeres practicando deporte? ¿Qué pasó durante 100 años en un deporte en específico? ¿Cuáles son los números actualmente, no solamente como practicantes del deporte, como deportistas, sino también como tomadoras de decisión? ¿Qué es lo que dicen las consultoras acerca de las mujeres y el deporte en su vida profesional? Pues bueno, de esto y más vamos a hablar hoy. Así que, pues bueno, primero suscríbete, déjame tu like de una vez, por favor, y al final tus comentarios para saber de qué te gustaría que habláramos en siguientes ediciones. ¿Sabías que en los Juegos de la antigua Grecia no se permitía a las mujeres ni participar ni estar en las gradas del estadio olímpico? Bueno, pues en la antigua Grecia en los Juegos se permitía que estuvieran solamente mujeres solteras en las gradas, ya que moralmente estaba prohibido que mujeres casadas vieran los torsos de los hombres deportistas, de los atletas que recordemos que en esos entonces participaban totalmente desnudos. ¿Por qué? Porque era justamente la forma de mostrar su forma atlética y también pues demostrar de que no tenían como ayuda de nada, que en ese entonces pues no es de que hubiera la gran tecnología ni nada, pero pues sí era para mostrar la divinidad del cuerpo humano. Así que fue también en los Juegos Nemeos, que también ya les contaré un poco de los antiguos juegos que se hacían en Grecia, donde se permitió también la participación de mujeres, pero que eran también los Juegos Nemeos, formaban parte de el ciclo olímpico, por llamarle de algún modo, pero también eran muy restringidas. En los Juegos de Olimpia, Grecia, podían estar, como les dije, las mujeres solamente en las gradas y solamente si eran solteras. Lo que pasó, y hay una historia que es como una leyenda, es de que una mamá quería ver el desempeño de su hijo, pero pues por ser casada no podía asistir. Así que lo que hizo fue que se disfrazó de hombre para poder apoyar a su hijo en esos juegos. Que afortunadamente los Juegos Olímpicos o el Estadio Olímpico tenía unas gradas que eran de aproximadamente unos 20 metros, más o menos, pero también tenía una pequeña montaña atrás, un pequeño cerro que también fungía de gradas. Así que también se dice que muchas mujeres se escondían por allí para que pudieran ver los juegos porque era el evento más importante a nivel nacional en ese entonces, o en el regional, la verdad no sé cómo llamarle, pero pues sí, los juegos donde incluso se han adoptado varias cosas, no solamente los Juegos Olímpicos, sino también, por ejemplo, la tregua olímpica. La tregua olímpica es súper importante, que igual ya hablaremos después, pero es ese periodo de paz entre los diferentes juegos, antes y después de los juegos, para que todos pudieran llegar en paz a sus destinos. Pero bueno, ese es otro tema. Durante la Edad Media, algunas mujeres que eran solamente de una alta clase social se les permitía practicar la equitación, pero no tanto de manera competitiva, sino que era más de forma estética. Podríamos decir que la historia del deporte femenino inició en 1900. Recuerden que la primera edición de los Juegos Olímpicos de la época moderna fue en 1896. Fue hasta su segunda edición en 1900 en París, cuando se permitió la participación de 6 mujeres en dos deportes, en tenis y golf. Sin embargo, había otros 1,000 hombres de diferentes países. Así que, bueno, se permitió, pero no tanto. Eso también debo decir que pasó porque nuestro querido, adorado, amado, venerado y siempre vanagloriado Pierre de Coubertin, él no estaba de acuerdo con la participación femenina en los Juegos Olímpicos, pero fue hasta 1936 que dijo una frase que les voy a contar cuando lleguemos a ese año. En 1904 se permitió a las mujeres también participar en tiro con arco en los Juegos Olímpicos de San Luis. En 1908 también pudieron participar en regatas y en patinaje artístico.
Porque recuerden que antes, muy al principio de los Juegos Olímpicos, se hacían al mismo tiempo pruebas de Juegos Olímpicos de verano que de invierno. Pero, aunque ganaran medalla, no eran reconocidas y no eran asignadas a su país. No fue hasta 1928, o sea, ya varias ediciones después, que se permitió la participación de las mujeres en atletismo, o sea, en las pruebas reinas madres de los juegos y de cualquier deporte. Sin embargo, hubo por ahí un accidente que hizo que sacaran de nueva cuenta el atletismo para las mujeres. Y bueno, así se fue dando progresivamente la participación de las mujeres en los Juegos Olímpicos y fue en 1936 en estos polémicos Juegos de Berlín, porque pues bueno, fueron un poco de whitewashing. ¿Qué es eso? Después les cuento, pero bueno, es que trataba de limpiar el nombre porque justamente Adolf Hitler buscaba el ganarse a la gente y ganarse al mundo de alguna forma, y qué mejor que hacerlo a través de los Juegos Olímpicos. En teoría no era el plan, nunca lo sabremos, pero bueno, invitó a Pierre de Coubertin, nuestro querido, amado, venerado y siempre bien querido, o sea, gracias, te queremos por siempre, Pierre, pero no estuvo tan padre el que no nos quisieras en tus juegos. Afortunadamente, sus aliados no le hicieron caso. Sin embargo, Adolf Hitler lo invitó porque Pierre ya estaba en sus últimos años y pues ya estaba un poco pasando el olvido, estaba peleado con su familia, él estaba en Francia, estaba sin dinero y pues Pierre lo invitó, perdón, y Adolf lo invitó para que diera un discurso donde allí él buscaba comprobar o defender esta postura que él siempre tuvo en contra de la participación femenina en los Juegos, porque desde 1888, más o menos, él decía que las mujeres al practicar algún deporte, el que sea, especialmente atletismo, podían quedar estériles o enfermarse de gravedad. Y no solamente practicando el deporte, sino que desde el momento en que salían de su casa podían caer gravemente enfermas. Así que, pues bueno, fue en 1936 donde él dio un discurso a través de la radio que fue muy importante, que de hecho si van al Museo Olímpico y también si lo buscan en internet pueden escuchar el discurso completo, pero les voy a decir el pequeño fragmento que debemos mencionar de nuestro querido Pierre. Los Juegos son la solemne y periódica exaltación del deporte masculino, con el aplauso de las mujeres como recompensa. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Palabras gloriosas, aplausos al buen Pierre de Coubertin, que no nos quería definitivamente en sus juegos, pero pues bueno, en 1936 hubo mucha participación de mujeres, a diferencia de, bueno, de las 6 que les mencioné que habían habido en 1900, y además también hubo allí algunos casos un tanto polémicos de hombres que se disfrazaron de mujer para ganar una medalla olímpica. Desde entonces, y gracias de hecho a que se descubrieron algunos atletas, sobre todo alemanes, fue el caso más polémico, se empezaron a realizar pruebas de género, bueno, pruebas de sexo, en las cuales antes no crean que era a través de la saliva o a través de la sangre como es ahora. Antes era bajar el pantalón, bajar todo y ver si era mujer. Interesante, ¿no? Esto de las pruebas de género sigue siendo un tema súper polémico. Antes pues lo era más porque era una invasión a la privacidad y a la intimidad bastante fuerte, pero pues bueno, de ese tema también hablaremos cuando hablemos de, sobre todo, de la participación de atletas trans en el deporte, que se sigue cocinando ese tema, pero ya será después. Hay algunos carteles que en lo personal considero bastante polémicos en cuanto a la participación de las mujeres en los Juegos. Diría que el cartel de Estocolmo 1912 es el principal. Se los pongo aquí. ¿Qué opinan? Está extraño, ¿no? Pero muestra justamente toda esta virilidad que deberían denotar los juegos a través del hombre desnudo y de su divino cuerpo en el cual se enredan banderas incluso en su miembro.
En ese mismo cartel se ven piernas y hombres, otros hombres, pero los que podríamos decir que tal vez son mujeres, es como en Chabelo, ¿se acuerdan cuando pasaban para ver donde las mamás tenían que adivinar las piernas de sus hijos? Bueno, hay una parte así, muy pequeñita, en la cual se alcanza a ver dos piernas un poco más delgadas, bueno, dos pares de piernas un poco más delgadas, que podríamos pensar que son mujeres, pero no se les ve el cuerpo, ni la cara, ni nada. Un dato interesante también de este póster es de que fue el primer póster de los Juegos Olímpicos, a pesar de que ya esta era la quinta edición, este fue el primer póster de los Juegos. Esta información también la pueden encontrar en la biblioteca del Museo Olímpico. Allí viene hasta cuántos pósters se imprimieron, que se imprimieron en 16 idiomas, la demanda, cómo lo repartieron en los diferentes países. Datos tal vez extra, pero interesantes. 1922 fue un año súper importante para el deporte femenil, gracias a Alice Milliat. Alice fundó en Francia la Federación de Sociedades Femeninas. Esta federación fue la que se encargó de realizar los primeros Juegos Mundiales Femeninos. Solamente podían participar mujeres y en pruebas de atletismo. Estos Juegos se volvieron a celebrar en 1926 y en 1930, siguiendo esta misma idea de hacerlos cada 4 años. Todo esto pasó después de haber fundado la Federación Internacional Deportiva Femenina. En 1930, la Federación Internacional de Atletismo decidió unirse o aceptar esta alianza con la Federación Internacional Deportiva Femenina y permitió la participación de las mujeres no solamente en sus juegos, sino en todos los eventos que hicieran. Recuerdan que la vez pasada o antepasada les hablé de Title IX, del título 9. Bueno, pues aquí es importante mencionar que en la década de los 70 el presidente Richard Nixon de Estados Unidos impulsó esta política que fomentaba no solamente la participación de más mujeres a nivel académico, sino también a nivel deportivo, garantizando así la igualdad para niñas y niños. Lo que establece Title IX es que ninguna persona puede ser restringida o prohibida por cuestiones de género de participar en cualquier actividad organizada y fondeada con fondos federales. Fue hasta que los Juegos regresaron a Atenas en el 2004 cuando ya empezó a haber una mayor participación de las mujeres, alcanzando a ser el 40% de las atletas participantes. En Tokio, estos Juegos que apenas fueron en el 2021, programados para el 2020, por primera vez se tuvieron 48.3% de participación femenina en los Juegos. Sin embargo, será hasta París 2024 donde habrá total equidad con el 50 y 50% de participación de ambos géneros o ambos sexos. Algo importante en Tokio es de que era obligatorio para todos los países participantes enviar tanto un hombre como una mujer y además hacerlos abanderados a ambos. Si recuerdan, nosotros tuvimos a nuestra golfista Gaby y a Romel Pacheco, el clavadista, como abanderados y todos los países tuvieron tanto un hombre como una mujer. Algunos países aún se veía ahí un poco que dominaba más el sexo masculino. Sin embargo, creo que no fue la estrategia correcta solamente darles una bandera para los dos. Así que demos el beneficio de la duda. Fue en 1991 cuando se estableció que cualquier deporte que fuera a estar en los Juegos Olímpicos o Paralímpicos tenía que participar con ambas ramas. Sin embargo, a la fecha aún hay deportes donde vemos cierta diferencia en las pruebas varoniles como femeniles. Por ejemplo, en clavados. En clavados, las mujeres tenían solamente 5 intentos, mientras que los hombres tenían 6. Ahora también con el fin de sumar a más mujeres a la participación olímpica, ya hay pruebas mixtas que, pues bueno, México, afortunado medallista olímpico en Tokio, pero también ya lo vamos a ver en deportes que estaban catalogados como específicamente y exclusivamente para mujeres, como la natación artística o antes nado sincronizado, donde ahora también ya tienen la categoría mixta. ¿Saben cuál fue el deporte
que más años tardó en tener pruebas para ambos sexos en los Juegos Olímpicos? Fue un deporte que tardó nada más 108 años. 108 años para ver el boxeo, tanto de mujeres como de hombres. También a quien le tomó 1 siglo y 4 años fue la halterofilia, donde tenemos un sentimiento bonito porque cuando debutó el deporte femenil, bueno, la halterofilia femenil fue en el año 2000, donde pues nuestra querida, adorada, venerada, extrañada y siempre honrada Soraya Jiménez fue la primer medallista mujer olímpica de oro en los Juegos Olímpicos. Y no solo en la historia de los Juegos Olímpicos para halterofilia, sino que fue la primer medallista de oro mujer para México. Otro deporte que le tomó 1 siglo tener la prueba para ambas ramas fue el waterpolo. Fue hasta el año 2000 donde podemos ver a ambos deportes. Que por cierto, este es un deporte que tiene historia en México súper fuerte. Lamentablemente ha perdido mucha fuerza, pero México tenía, bueno, hay un campeón olímpico, digo que es uno, busquen su historia, porque tuvo que participar con el equipo de Alemania, porque antes había mucha exportación de atletas waterpolistas, tanto hombres como mujeres, que participaban en ligas europeas y que muchos se quedaron por allá. ¿Saben qué otro deporte le tomó casi 100 años integrar a las mujeres? El deporte más famoso del mundo, el fútbol. Fue hasta 1996 cuando vimos el fútbol ya de manera olímpica y también donde ya se integró a las mujeres como tal. Por esa hora, ya les hablaba en programas pasados en el Deporte para el Desarrollo, si mal no recuerdo, que FIFA Forward, este programa que busca el desarrollo del fútbol a nivel mundial, destina gran parte de su presupuesto para el desarrollo del fútbol femenino a nivel mundial y por eso es que también se arrancaron tantas ligas femeninas en el mundo al mismo tiempo gracias a FIFA Forward. Sin embargo, cuando hablemos de igualdad, equidad y todo eso, pensemos eso. Tal vez no es el mismo nivel porque nada más hay 100 años de diferencia en la práctica de los hombres como de las mujeres. Y por cierto, Monterrey, estoy triste, decepcionada, no sé qué pasó, te haces llamar la capital del fútbol femenino y tus estadios estaban vacíos en el campeonato más importante de estos tiempos, donde tenías a las campeonas olímpicas y a las campeones mundiales. Monterrey, por favor, reivindícate y vuelve a llenar tus estadios y no solamente con la liga. También hay que mencionar a los deportes que se llevan una estrellita, a quienes solo les tomó 4 años. En 1896 debutó el tenis para los hombres y fue en 1900 donde ya se permitió la práctica de las mujeres. En 1900 debutó el tiro con arco y en 1904 se permitió la práctica de las mujeres. Vamos a hablar ahora de mujeres destacadas en el deporte a través de la historia y voy a empezar, pues sí, lo voy a mencionar por un nombre porque hace unas semanas un mexicano hizo el cruce del Canal de la Mancha, Diego Aragón, y de este video ya te felicité 1 millón de veces, pero de nuevo lo dejo en este video. La primera mujer que hizo este cruce fue la británica Gertrude Ederle, quien nadó por más de 14 horas y 34 minutos para ser exactos. Su récord fue roto 24 años después. Otra súper emblema del deporte femenil es Katrin Switzer. Es la primera mujer en correr oficialmente el maratón de Boston, quien utilizó solamente sus iniciales para registrarse y corrió rodeada de su novio y otros amigos, cuando la historia de estas fotografías es el que a los periodistas y a algunos jueces lo llevaban en un camioncito especial y fue entonces cuando uno de los jueces que pidió que se detuviera el autobús, saltó del autobús, que era como un camión tipo de redilas, saltó del autobús para detenerla. Pero las personas a su alrededor, incluyendo su novio, la defendieron y corrieron alrededor de ella durante todo el trayecto para protegerla y pues haciendo mención y defendiendo los derechos de las mujeres de que también podían correr esa distancia sin sufrir ninguna alteración ni sufrir nada, que eran completamente capaces. Y desde entonces su número fue retirado
Y además, Catherine sigue corriendo a favor pues, de esta lucha femenina y es un ícono del deporte a nivel mundial. No podríamos hablar de mujeres emblema en el deporte si no habláramos de Billie Jean King. Billie Jean, que a la fecha sigue siendo una activista y feminista y de las mejores exponentes del deporte femenino a nivel mundial, es una tenista estadounidense que hizo un evento que le llamó La Batalla de los Sexos. Hay una serie muy buena, perdón, hay una película muy buena en Netflix que habla sobre este tema. Se las voy a poner aquí porque no me acuerdo cómo se llama ahorita. Creo que se llama La Batalla de los Sexos justamente. Y bueno, ella, además de participar en esta batalla de los sexos, donde él ya había retado a la que en ese entonces era la mejor tenista del mundo, iban como uno, Billy y luego la otra tenista, así torneo a torneo. Um, y pues él había derrotado y había dicho que los hombres eran lo mejor y trataba muy mal a las mujeres y hablaba mal de las mujeres en televisión y a nivel internacional. Entonces, Billy aceptó el reto, de hecho, un poco ella lo impulsó, donde pues ella fuera a limpiar el nombre de las mujeres. Al principio, pues sí estuvo un poco complicado el juego, pero después ella se mentalizó a que tenía que defender el honor de las mujeres. Se llevó el encuentro, un excelente encuentro en el cual se llevó el respeto de toda la audiencia, de todo el mundo, incluyendo de este jugador Bobby Riggs, que incluso hacía comerciales bastante grotescos en contra de las mujeres. Pero bueno, es otro tema. Entonces, Billy no solamente hizo esto para defender el honor de las mujeres, sino también porque resultaba que a las mujeres no les querían pagar y no les querían dar premios por pues también recabar y participar en los diferentes eventos profesionales de tenis. Entonces crearon la WTA, que es justamente este circuito profesional de tenis que a la fecha sigue vigente, que recauda una cantidad impresionante de millones de dólares y que de hecho gracias a este circuito es de que tenemos a las atletas mujeres mejores pagadas como son Serena Williams y Venus Williams. Nadia Comaneci en 1976 a los 14 años hizo historia al lograr el 10 perfecto en gimnasia, donde pues se convirtió en una heroína de Rumania, donde además pues a Rumania pasó por un periodo de comunismo bastante fuerte, en el cual de hecho busquen el Parlamento rumano, es un edificio impresionante, es el segundo más grande a nivel mundial después del Pentágono. Pero bueno, ese era dato cultural. El punto es de que en ese parlamento hay más de 100 salones. Uno de ellos estaba hecho para que el entonces dictador y presidente de Rumania brindara las mejores fiestas y se casara. Sin embargo, no pasó. Y la única persona autorizada para acceder a ese salón y celebrar algo súper importante porque es la reina de Rumania, es Nadia Comaneci y es la única que se pudo casar ahí. Ya le echamos muchas flores y recordamos con todo nuestro cariño a Soraya Jiménez. Sin embargo, también tenemos que poner en la mesa a una atleta que además acaba de mencionar en esta semana, que va a ser mamá y va a dejar un poquito de lado su carrera deportiva, y ella es María del Rosario Espinosa. María del Rosario es considerada una de las mejores atletas a nivel mundial. En Río 2016 y todavía para Tokio 2020, a pesar de que no asistió, fue seleccionada por Visa. Visa selecciona a los mejores, al elite del deporte a nivel mundial, y ella fue una de las atletas emblema. María tiene la colección de medallas en su casa, empezó con un oro, tiene una plata y tiene un bronce. Aquí no podemos olvidar también es a nuestra actual directora del deporte a nivel nacional, directora de CONADE, ella es Ana Guevara, que más allá de lo que podamos o no pensar de su gestión, su carrera deportiva fue excelente, nos mantuvo al
al borde del asiento durante los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, donde de hecho una de las anécdotas es de que el estadio estaba completamente lleno y hacían tanto ruido los mexicanos, pero tanto ruido los mexicanos que no se escuchaba el disparo de salida. Así que Ana tuvo que voltear y hacia la cámara que la estaba tomando y le pidieron que por favor ayudara a calmar al público. Y es entonces donde se toma esta emblemática imagen donde ella sale pidiendo silencio porque en el momento de empezar su carrera. Ella quedó en segundo lugar, sin embargo, todos sabíamos que íbamos a tener medalla en esa prueba porque venía de ser campeona mundial y de obtener de conquistar diferentes títulos en los cuales, pues bueno, sabíamos que Ana era una en un millón. Además, no solo eso, además de sus logros deportivos, ella también logró algo súper importante en el marketing deportivo para mujeres en México. Ella hizo una alianza con Nike, que hizo una campaña donde, no sé si recuerdan que decía, tu ídolo es una mujer, y estaba la silueta de Ana Guevara, y tenía diferentes frases donde hacía alusión a que una mujer estaba conquistando el mundo, y qué mejor que una mujer mexicana. Actualmente tendríamos que hablar también de Paola Longoria. Paola es 3 veces campeona de los Juegos Mundiales, que son, pues ya les conté, el segundo evento más importante a nivel mundial. Si no, pues vayan al video pasado cuando termine este. Y van a ver un poquito de quién es Paola, que ha conquistado todos los títulos, tanto panamericanos como, pues bueno, el racquetball no es un deporte olímpico, pero todos los campeonatos mundiales y también en el tour que se hace, en el tour profesional que se hace en Estados Unidos principalmente y México, y ya se están incluyendo otras sedes, sobre todo en América y en Europa. Eh, Paola lleva más de 100 títulos conquistados. En el 2016, EY, esta consultora que antes conocíamos como Ernst Young, presentó una investigación acerca de las mujeres que tenían poder de decisión a nivel mundial. Bueno, pues resultó que más del 70% de estas mujeres habían practicado, al menos a nivel colegial, algún deporte. En México, hace muy pocos años, la reportera y excelente periodista que es Katia López hizo una investigación acerca de cuántas mujeres estaban en el poder en diferentes puestos de toma de decisión en la industria del deporte en México. Solo el 6% del total eran mujeres. Poco a poco se ha buscado que haya más participación de las mujeres. Las federaciones internacionales y también a través de sus confederaciones han establecido que debe haber mujeres en sus diferentes comités. Lo han hecho a través de esta política de cuotas donde se establece que al menos 2 mujeres, al menos 3 mujeres, ya cada federación lo impone, pero donde al menos cierto número de los participantes o miembros de los comités o con diferentes cargos en tomas de decisión sean mujeres. Sin embargo, algunas federaciones o confederaciones han sacado provecho de esta parte, no de la mejor manera. Han puesto a las mismas 2 mujeres en los diferentes comités, en las diferentes asociaciones, en los diferentes cargos en los cuales debería haber por lineamiento alguna mujer. Tache a todos ellos. Aún hay una brecha salarial muy grande en la industria deportiva a nivel mundial entre hombres y mujeres. Por eso es importante el destacar esos logros y esos avances que han tenido algunos países como Brasil o algunos países nórdicos, que han tomado decisiones impulsadas también y respaldadas por los equipos varoniles, en los cuales se les otorguen los mismos premios o gratificaciones a los participantes y las participantes e integrantes de selecciones nacionales, especialmente de fútbol. En Estados Unidos apenas se logró este año. Aún cuando Estados Unidos, la selección de Estados Unidos femenil, tiene más títulos que nadie a nivel mundial, muchísimos más que Estados Unidos, de hecho, de la selección varonil, que incluso no ha ido a varios mundiales. Otra parte a destacar del deporte femenil es los uniformes. Han sido un tema, a pesar de que se ha avanzado mucho, se ha buscado que la estética se mantenga para el deporte femenil. Por ejemplo, una anécdota de hace algunos años y que pueden encontrar no en cualquier entrevista, en una entrevista en específico que le hicieron el equipo cubano
de voleibol, tricampeón olímpico, donde mencionaban que ellas habían cambiado sus uniformes a casi casi un traje de baño. Era un traje pegado, sin mangas, en el cual pues participaron en diferentes eventos y gracias a eso, gracias a ese uniforme, lograron más patrocinios y ellas aceptan que tuvieron que hacer ese ajuste para atraer la atención porque pocos se interesaban en todo lo que estaban logrando, siendo el equipo más importante del siglo XX. El handball de playa femenil en Europa recientemente sufrió de un escándalo, tuvo un escándalo porque un equipo pidió salir con shorts. Sin embargo, recibió una multa porque los lineamientos dicen que tienen que salir con traje de 2 piezas y no debe ser más ancho de 10 centímetros, o sea, tipo bikini. Sin embargo, pues ellas se rebelaron y usaron este short, recibieron esta multa y gracias al apoyo y al levantamiento de voz y a la presión que se hizo en redes sociales, se logró cambiar estos lineamientos. Y es muy extraño que esto haya pasado porque incluso la gimnasia ya había permitido que se usaran trajes completos. El equipo de gimnasia de Alemania ya había participado con trajes completos, donde, bueno, también recibió una multa al principio, pero ya en diferentes eventos. En Juegos Olímpicos participó con traje completo. El voleibol de playa hasta hace ya más de 10 años solamente permitía el uso de bikini y que igual no fuera más allá de 10 centímetros la parte lateral, pero gracias a que buscaba el que más personas formaran parte del voleibol de playa, porque ya estaba um, muy por zonas, solamente Norteamérica, Suramérica y Europa participaban. Se estaba integrando un poco Asia, pero pues bueno, también en Asia, en África, es donde hay más países musulmanes, sí, con creencias musulmanes. Entonces, para ellos, las mujeres pues no deben mostrar tanta piel y tienen sus creencias en las cuales deben cuidar su cuerpo, protegerlo y buscar pues también incluso su cabello. Entonces cambiaron los lineamientos donde en Río 2016 por primera vez, ya se había cambiado desde antes, pero bueno, en Río 2016 vimos por primera vez a una atleta musulmana cubierta completamente bueno, se le veían los pies y las manos, la cara, pero decidió usar un hijab deportivo y fue autorizado cuando antes no lo era. Entonces, estos ajustes han sido muy buenos, han aumentado el número de atletas y de países participando en el Tour Mundial, que antes pues sí estaba muy limitado. El espacio en los medios deportivos también es un tema. Hace poco se hizo un estudio acerca de cuánto hablaban del deporte femenil en diferentes programas deportivos y lamentablemente se llegó a la conclusión, gracias a estos estudios, de que solamente el 5% del total del programa hablaba de deporte femenil, aun cuando hubiera eventos deportivos súper importantes sucediendo en ese momento. Cosa que aún vemos en la actualidad, a pesar de que eso fue hace unos 4 o 5 años, seguimos viendo que estos espacios deportivos cuesta mucho que hablen de mujeres o que incluso tengan a mujeres en sus mesas de debate. Regularmente están como para dar resultados o para leer las redes sociales y esto es algo que mencionó justamente Thomas Bach en una presentación. Cuando se hizo esta presentación del estudio del 70% con EY en Río, él hablaba de que a las mujeres se les consideraba muy importantes pero no exactamente. Que la percepción que tenía el mundo de la participación de las mujeres era a través de medios deportivos, haciendo esto, de leyendo redes sociales, hablando como dando las notas de color o si tenían la fortuna, pues sí estar al frente de la cámara analizando y dando algunos resultados. Sin embargo, pues se ha buscado impulsar a través de diferentes instituciones, como incluso el canal de ESPN, que es específico para el deporte femenil, WESPN. Poco a poco vamos avanzando. Digo, México por primera vez y también está siendo ejemplo. Tiene a 2 mujeres al frente del deporte en el Comité Olímpico Mexicano y en la CONADE, que son las 2 instituciones que lideran el deporte a nivel nacional. La intención principal de este video es presentarte algunos datos, presentarte algunas historias, pero también el que consideres asistir a apoyar el deporte femenil, sea cual sea tu deporte favorito. Ya va a haber liga profesional de voleibol, puedes ir también a las ligas de Tochito Bandera, al fútbol femenil, que es el que más está creciendo también.
valen totalmente la pena asistir a los diferentes proyectos que hay para el deporte femenil, de gimnasia, del que sea tu deporte favorito, apoya el deporte femenil, ya sea por favor, por voluntad, como quieras, pero haz que crezca. El deporte se alimenta desde las gradas. Y ahora vamos con la recomendación. Para seguir con el tema, hay que leer eso. Mujeres en el deporte. En este libro vienen historias, por ejemplo, de Marion Ledwig, Althea Gibson, Billie Jean King, Nadia Comaneci, Mariana Pajón, Kelly Clark, Serena Williams. Vamos a la página 66. Habla de la estadística salarial y de prensa. Ahí les va. Ya que estamos en la recomendación, vamos a complementar un poco la información que les di sobre la cobertura de medios. Acorde al libro, en 1989, el 92% de la cobertura televisiva del deporte era de deporte de hombres, el 5% de mujeres y el 3% de ambos, que deportes mixtos o donde había participación de ambos géneros. En 1999, 10 años después, hubo una cobertura de 8.7 de deporte femenil y 88.2 varonil, 3.1 de ambos sexos. En el 2014, tristemente, hubo una reducción al 3.2% de una cobertura televisiva del deporte femenil. ¿Por qué bajamos tanto? ESPN, a pesar de que les digo que creó su canal para deporte femenil exclusivamente, ay, qué triste, su porcentaje de tiempo al aire de deporte femenil era del 2%, mientras que el varonil del 95.5%. Hablando un poco de la diferencia salarial por género, 320 millones de dólares en premios son otorgados en el PGA Tour varonil, mientras que en el LPGA Tour, que es para mujeres, se otorgó solamente 61.6 millones de dólares en premios. No. En el caso de fútbol, en el 2014 se otorgó al ganador 9 millones de dólares de la Copa Mundial, mientras que a las mujeres se les entregó solamente 2 millones de dólares. Este libro, la verdad, está buenísimo. Fue ilustrado y escrito por Rachel Ignotowski. Tiene una colección de mujeres en la ciencia, mujeres en diferentes industrias, así que ese por eso está buenísimo, la verdad. Viene ilustrado súper bonito. Viene, miren, por aquí les voy a dejar cómo viene los logros individuales, acá su historia, y van a conocer más de 50 historias de mujeres que han brillado en el deporte a lo largo de la historia. Gracias por acompañarme en esta sexta edición. Espero hayas disfrutado de toda la información, que te haya movido ese gusanito de apoyar el deporte femenil, sea como sea, ya sea liga amateur, liga profesional. Asiste, apoya como quiera que puedas. Y nos vemos la próxima semana. Deja por favor tus comentarios, dime qué te pareció, dime si hay algún dato que no dije o alguno que dije que te haya impresionado o que quieras saber para contestarte con todo el gusto de mi alma. Y nos vemos la próxima semana en otro capítulo más de Más allá del deporte. Gracias y adiós.